Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. Seguro que esta palabra le suena: consenso. Hoy en día es una de las palabras más prostituidas, no muy lejos de la manoseada democracia, y muchos de nuestros políticos hablan precisamente de democracia, hablan de consenso, pero no se comportan como si lo primero existiera, ya que imponen lo segundo y tratan de expulsar a cualquiera que ponga en duda la legitimidad de ese extraño entendimiento transversal en cuanto a supuestas ideologías se refiere. Y digo supuesta por lo siguiente, y es que les voy a plantear un acertijo. ¿Qué tienen en común el Partido Popular, supuesta derecha, y los proetarras de Bildu? ¿Qué tienen en común el Partido Socialista y otros partidos separatistas? ¿Qué tienen en común la socialdemocracia, la supuesta izquierda antisistema y la supuesta derecha economicista? ¿Saben la respuesta? Igual con la siguiente pregunta la respuesta sea más sencilla. ¿Qué tienen en común todos, y repito, todos los partidos del arco parlamentario menos Vox? La respuesta es fácil: la Agenda 2030. No les culpo si ya están cansados de escuchar Agenda 2030 por aquí, Agenda 2030 por allá. Tampoco les voy a mentir, yo también estoy muy cansado. Muchos siguen negando lo evidente, y es que exista una agenda global para la imposición de un mismo marco económico, político, social, antropológico y cultural para todo el mundo. No hace falta irse muy lejos, la Agenda 2030 es el culmen de esta obra y dista mucho de ser la agenda amable, alegre, ecoguay y multicolor que nos venden. Lo que esconde es la homogeneización de las personas, de las culturas, en definitiva, hacernos a todos iguales, un húmedo sueño de muchos totalitarios, pero por abajo. Como me gusta decir, lo que estamos viviendo es la consagración de dos sistemas económicos: metacapitalismo para las élites, comunismo en el sentido del control estatal para las masas. Este es el primer programa de una serie que realizaremos junto a la diputada nacional de Vox, Magdalena Nevado, que es la portavoz del partido en la Comisión de la Agenda 2030 del Parlamento Español, cuya cabeza más visible a día de hoy es la líder de Podemos, y la encargada de llevar este plan adelante, Ione Belarra. Si quieren saber qué es la Agenda 2030, esta cadena es su lugar. Comenzamos. Muy buenas noches de nuevo. Como les decía, este es el primer programa de muchos en los que vamos a explicar qué es la Agenda 2030, en qué consiste, de dónde viene y, sobre todo, cómo nos afecta a los españoles, que esto creo que es lo más importante. Tenemos con nosotros hoy, esta noche, a una invitada muy especial, Magdalena Nevado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Javier. Buenas noches. Como nos conocemos, Magdalena, te voy a pedir, por favor, que nos tuteemos. Por supuesto. Por eso de que son las 9 de la noche y para que sea más ameno. Bueno, eres diputada nacional, portavoz del partido Vox en la Comisión de la Agenda 2030 en el Parlamento, y luego portavoz adjunta de dos comisiones más, que son Violencia de Género y Agricultura. Y Agricultura. Sí, así es. Bueno, seguramente muchos no sepan a día de hoy todavía qué es la Agenda 2030, seguramente sepan menos que existe una comisión parlamentaria para su gestión, a pesar de que existe un ministerio. Explícanos, por favor, así en cuentas, en qué consiste esta comisión, cuál es vuestro trabajo. La idea principal fue tener cuantas más comisiones mejor para colocar a todos los miembros de Podemos y del PSOE en las mesas, que ya sabéis que Vox no está. Pero ha sido un error, porque que haya una comisión específica para la evaluación y seguimiento de la Agenda 2030 a nosotros nos da la oportunidad de poder explicar en la medida de lo posible, los minutitos que nos dejan a los españoles, qué supone esta agenda para España. Bueno, Pedro Sánchez ha dicho más de una ocasión, bueno, lo dice siempre que puede, que esta agenda es el eje central de las políticas de su gobierno, que siempre será prioridad, y efectivamente hay una comisión para el seguimiento y evaluación de todas las demás comisiones, porque todas están relacionadas con la Agenda 2030, y allí, bueno, pues estamos absolutamente solos, como lo estamos en la Comisión de Igualdad y de Género, y bueno, pues tendríais que ver algunas veces en las comisiones cómo hay momentos de verdadero conflicto, ¿no? Hoy tendremos ocasión y más adelante de ver también participaciones, no solo tuyas, sino de otros portavoces, porque como bien dices, tienen tela, ¿no? Sí. Has dicho una cosa importante, y es que la Agenda 2030 de alguna manera marca el rumbo de todas las demás comisiones, o de toda la política del gobierno.
Y esto también lo ha dicho el Gobierno muchas veces, es decir, que la Agenda 2030 es la pirámide, o es, digamos, es el pilar fundamental de todo lo que estamos viviendo. Efectivamente, está todo concentrado en la Agenda 2030, están todas las políticas que está poniendo en marcha el Gobierno, todo parte de ahí. Educación está en la Agenda 2030, ideología de género, energía, alimentación, absolutamente todo se hace en base a lo que dicte la ONU y así es como se está legislando no solamente en España, sino en todos aquellos países que se adhirieron a la Agenda 2030, que por cierto a todos esos países nos va mal económicamente. El otro día lo dije en la tribuna, dije si ven ustedes aquellos países que no están adscritos a la Agenda 2030, misteriosamente su economía va bastante mejor. Hay algo interesante, o al menos a mí me llama la atención, y es, se sigue viendo por parte de la población que muchas de estas políticas son fortuitas, que parecen fruto de ese famoso consenso, ahora lo vamos a desgranar, pero claro, como has dicho y es cierto, muchas vienen de instituciones internacionales. Todas. También es cierto que hay gente que dice que si tú fueras presidente del gobierno, cualquiera de nuestros espectadores que se pongan en situación, ¿no?, del presidente del gobierno, claro, y te llega de repente un documento enorme en el que prácticamente te dicta toda tu política, sí, no hay que pensar mucho. Es decir, desgraciadamente parece ser que puedes estar de acuerdo con la agenda y llevarla a cabo, o puedes no estar de acuerdo o bien desconocerla y seguirla llevando a cabo igualmente. Bueno, es que todos esos países que se adhieren a la Agenda 2030 la tienen que poner en marcha sí o sí. Yo no sé hasta qué punto les presionan o no, pero tienen que ser obedientes a la Agenda 2030. Y de hecho estamos viendo que se está legislando en base a la Agenda 2030. La ley de cambio climático parte de ahí, la ley que pretende ahora, bueno, la ley del aborto, no porque pretende, no, que ya está, parte de ahí, y todas las políticas LGTBI parten de ahí. Absolutamente todo viene de la Agenda 2030. Si de hecho, si tú te fijas en los demás países se está haciendo exactamente igual. Unos van más rápido que otros, hay presidentes más obedientes, el nuestro es uno de los más obedientes, pero están todos exactamente en lo mismo. Pedro Sánchez es un alumno aventajado del globalismo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, he preparado una serie de puntos de historia para que los espectadores puedan tener una idea, porque como decimos, esto no es nada nuevo, es el enésimo lavado de cara, la enésima vuelta de tuerca a unos objetivos que se llevan tiempo trabajando en ellos. A ver si podemos verlo en pantalla, si lo pueden ver los espectadores. Y lo vamos comentando porque es interesante, ¿no? La Agenda 2030, adoptada en Naciones Unidas en 2015, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se conoce como ODS, tú lo sabes bien, y cada uno cuenta además con sus indicadores que sirven para saber si se están cumpliendo o no. Fue adoptada en Naciones Unidas en 2015 bajo el título de Transformar nuestro mundo. Ahí está el tema, ¿cómo que transformar nuestro mundo? ¿Quién ha dicho que hay que transformar nuestro mundo y por qué? Eso es algo que te quería preguntar después. Efectivamente, y ahí es donde dicen, hay un consenso. Hablamos de eso, si quieres, ahora sí. Después seguimos, dices, son el acercamiento integral, como tú decías, ¿no?, es decir, transformar el mundo, es decir, toca todos los puntos, estamos hablando de la sociedad, de la economía, la educación, la salud, la cultura en sí misma. Esto es importante entenderlo, que no es solo una agenda bien pensante, sino que es una agenda que lleva de trasfondo realmente, podemos hablar de una revolución antropológica, una revolución cultural, ¿no? Después hablamos de esa narrativa positiva, bien pensante, y eso es importante para objetivos que nunca se han conseguido. Es decir, porque si seguimos con la historia, ha habido diferentes cumbres, ha habido los objetivos del milenio en el año 2000, 8 puntos, todos muy bien pensados, muy bien diseñados. Bueno, muy bien vendidos. Muy bien vendidos. Porque esto es algo que tú también has dicho muchas veces en comisión. Nadie está en contra de los puntos. Absolutamente, nadie puede estar en contra del fin de la pobreza, nadie está en contra del hambre cero, nadie está en contra de la energía asequible, nadie está en contra de una educación de calidad, pero es que no se trata de eso. Y además estamos viendo que los resultados son exactamente justo lo contrario. No hay una educación de calidad, hay adoctrinamiento, no hay una energía asequible, sino todo lo contrario, no podemos pagar la energía. Hambre cero, no ha habido más hambre nunca. Fin de la pobreza, no ha habido más pobres nunca. Entonces, yo el otro día, interpelando a la ministra, le dije, señora, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué va a ser lo siguiente que va a poner en marcha para estar prevenidos? Porque estamos viendo que todo lo que se pone en marcha relacionado con la Agenda 2030, que es todo, va mal. Y bueno, pues ella no me explicó absolutamente nada, no me dijo cuál era el siguiente paso, lo único que me contó era pues el tema del consenso del que tú hablabas, ¿no? Desde que estás en la comisión han pasado diferentes personajes o encargados. Primero era Enrique de Santiago.
que le pega mucho a un antiguo, bueno, no sé si antiguo comunista o actual comunista, abogado en asuntos turbios. Sí, en las FARC. En las FARC, por ejemplo, y encargado de llevar a cabo una agenda que de lo que se trata de alguna manera es de hacerse con el control absoluto de la población. Porque esto es lo que esconde al fin y al cabo, es decir, destruir la autonomía económica y soberana de los países y hacerlos dependientes de alguna manera o bien de organismos internacionales o bien de multinacionales. Es el control absoluto sobre el individuo y sobre el planeta. El control del individuo, pues desde el momento que quieren adoctrinar a los niños y decirles incluso que no son ni niños ni niñas, que son lo que decidan. O sea, desde ese momento en el que ya a los niños les hacen dudar de su propia identidad, ataca las identidades personales, las identidades nacionales, quieren controlar la alimentación, pretenden controlar absolutamente todo. La justicia, que es que hizo este gobierno, nada más entrar, lo primero que hizo es poner una fiscal general de parte. Es un control absoluto sobre el individuo y el planeta, y eso es de lo que se trata. O sea, yo lo dije el otro día y lo seguiré diciendo siempre, tratan de imponer una dictadura global, y lo estamos viendo. Lo que pasa es que como hay tanta excusa, ahora es que por la pandemia esto, por tal, ¿vale? Y la censura que hay con los medios de comunicación, por ejemplo, y aquel observatorio ELISA para todo aquel que pensara diferente o que estuviera en contra de las tesis del globalismo, o sea, literal. Sí, no lo nombraron así, pero diciendo, bueno, estar en contra de esto es estar en contra de la democracia. No, lo nombraron directamente, observatorio ELISA para vigilar a todo aquel que esté en contra de las tesis del globalismo. Tal cual, ¿eh? Aquí, corrígeme si me equivoco, parece que hay una clara intención de alguna manera que antes o después para ilegalizar a Vox. Es decir, ya se ha planteado la cuestión, es decir, que no es algo que esté en la mente de algunos pocos, ni siquiera vosotros como diputados, sino que ya se han dicho que sois un peligro para la democracia. Estamos fuera de la democracia, dicen. Sí, pero constantemente. O sea, en todos los plenos, en todas las comisiones y además todos los partidos. No es que lo diga Podemos o que lo diga el PSOE. Casi todos los partidos, o todos, dicen que estamos fuera de la democracia. Pero ¿cómo vamos a estar fuera de la democracia por pensar distintos? Si precisamente la democracia se trata de que haya pluralidad de partidos y pluralidad de pensamiento, ¿no? Ellos están persiguiendo un pensamiento único. Es lo que quieren, establecer un pensamiento único, y aquel que no esté de acuerdo con todo esto y con todas las tesis del globalismo, incluso con la ideología de género, estás fuera de la ley, según ellos. Es que es algo increíble. Precisamente de ese consenso te quería preguntar, porque bueno, si seguimos con la historia de la agenda, en 2013 se prepara una serie de puntos, en 2015 se aprueba, en 2016 se presenta oficialmente en el Foro Económico Mundial, ese famoso acto multitudinario de cara al público donde se vende realmente lo que se aprueba entre bambalinas. Después, y desde el año 2015 existe ese foro de alto nivel, ¿no? Al que vosotros, bueno, la comisión tiene que dar rendimiento anual de cómo se va avanzando en esa agenda. Efectivamente, es que es increíble. ¿A ti te parece normal que la señora Belarra tenga que ir todos los meses de julio, todos los años, va a dar parte a la ONU de cómo ha avanzado en la Agenda 2030, pero a los españoles no, ¿saben? No rinde cuentas ante los españoles, rinde cuentas ante la ONU. Ya solamente por eso, yo creo que bueno, la gente debería reflexionar y decir por qué España está rindiendo cuentas ante la ONU y no ante los españoles. Si me permites hacer de abogado del diablo, me gusta siempre hacer de abogado del diablo con los invitados, no es nada personal. Claro, es normal que se dé rienda cuenta, o riendas, igual que hacemos con Europa, del trabajo. Lo que curioso es lo que tú has dicho. Es un trabajo que se hace sin que prácticamente la población conozca nada. Absolutamente nada. Porque además recordemos que no estaba en el planteamiento o en el manual político del PSOE en las elecciones, en el programa electoral. No estaba en ningún programa electoral. Cuando sale elegido este gobierno, lo dejo ahí también a que lo piensen los espectadores cómo salió y de qué manera, de repente lo meten. Y lo meten como ministerio. Que no es decir, no es moco de pavo. No va en el programa electoral de ningún partido, pero todos apoyan la Agenda 2030. Entonces, efectivamente, por eso nosotros hablamos de España tiene que decidir, porque son cuestiones de una relevancia y de una importancia máxima para la vida de los españoles. O sea, los españoles tenemos derecho a decidir sobre todas aquellas cuestiones que tienen que ver con su vida diaria. Lo que no puede ser es que haya una agenda que condiciona absolutamente tu vida en todos los sentidos y que nadie lo lleve en sus campañas electorales, pero se aplique, se ponga en marcha. Y da igual
si el gobierno es del Partido Popular que si es del PSOE, porque desde el momento que están de acuerdo con esta agenda y que van a seguir legislando sobre esta agenda, pues vamos a tener, si es que llega el Partido Popular algún día al gobierno, que esperemos que no, vamos a tener más de lo mismo. Es que ahora que has dicho lo de nadie elegido, he recordado a la infame publicidad que tuvo en la Constitución Europea, que recordamos que sí que se hizo referéndums, pero los referéndums que se hicieron prácticamente casi todos lo rechazaron y por eso no fue adelante. Luego han metido la Constitución por otros lados, ya sabemos cómo funciona esto, algún acto democrático, ¿no?, visible, transparente, pero después si sale elegido lo que no me interesa lo meto por otra puerta. Sí, bueno, esa es otra. Claro, seguramente si se hubiera hecho lo mismo o algo parecido con la Agenda 2030 a la hora de ser votada en los países o Estados miembros de Naciones Unidas, claro, el esfuerzo pedagógico que se está haciendo ahora por parte del gobierno se tendría que haber hecho hace mucho tiempo y quizá no hubiera habido tiempo para que ese efecto pedagógico tuviera no está lugar. Explicando lo que realmente supone la Agenda 2030 para los españoles. Y ese es el problema. Nosotros sí estamos intentando explicar que no es una agenda que se diseñe para mejorar la vida de los españoles, sino todo lo contrario. Todos los partidos políticos deberían tener un plan para España, para mejorar la vida de los españoles, no para obedecer unas tesis del globalismo de unos señores que han decidido, por la emergencia climática, que por cierto no es tal, y hoy hemos conocido unos datos que echan por tierra, por cierto. Lo guardamos para cuando tengamos que hablar del cambio climático. Ni por ninguna emergencia climática ni por nada. Lo primero, o sea, hay que responder a los intereses de los españoles, que son quienes nos pagan y es para quienes trabajamos, para mejorar sus vidas. Ahora que llevas eso en la mano, sí. Explícanos brevemente qué es la Agenda España. Pues la Agenda España es un plan para gobernar España, es un plan para mejorar la vida de los españoles y aquí tenemos pues nuestros 20 puntos que son básicos, o sea que habla de la unidad de España, habla de proteger nuestra frontera, habla de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, de la reindustrialización, en fin, habla de un plan. Esa es una palabra un poquito maldita, ¿no? Plantear la reindustrialización de España a día de hoy es ir en contra de demasiados poderes. 14.600 empresas, ¿sabes?, desde antes del COVID, entonces a lo mejor, claro, hay que replantearse que hay que reindustrializar. Algunos se llevan las manos a la cabeza cuando se habla de eso, ¿no? Siguiendo con el consenso, en 2015, claro, quien firma esto por España o en nombre de España es el gobierno de Mariano Rajoy. El señor Rajoy, lo primero que dice además es: a mí no me gustan las fronteras. Agenda 2030. Igual que Josep Borrell, cuando es elegido máximo representante de política exterior europea, también además llegar dice no me gustan las fronteras, me parece un símbolo arcaico. Qué cosa, qué casualidad. Pero ¿no? después hay que defender Europa. Que es una de las cosas que el multiculturalismo de la Agenda 2030, fronteras abiertas. Hay mucha gente que sigue pensando de alguna manera que hay partidos, y no lo digo por el vuestro, que por llevar la bandera de España o hacer el símbolo nacional propio, piensan que está defendiendo intereses nacionales. Y lo digo por el claro ejemplo del Partido Popular, ¿no? Sigue teniendo una imagen de un partido nacional, patriótico entre ciertos sectores de la población, pero claro, luego sus hechos contradicen completamente a sus palabras. Lo digo precisamente por la firma de esta Agenda 2030 en 2015. Y dicen esos estatutos que son de tradición católica, ¿no? Y esta Agenda 2030 precisamente se crea ataca los pilares básicos de nuestra civilización. O sea, es una agenda que destruye todo aquello que nos identifica y que nos arraiga. Y va en contra del derecho romano, de la filosofía griega y del cristianismo, precisamente. Parece mentira que el Partido Popular esté en esto de la Agenda 2030 y nos esté dando cuenta de dónde nos está llevando. Allá ellos si quieren seguir defendiéndola, que por cierto siguen, porque la semana pasada los tuvimos en tribuna defendiendo la Agenda 2030. Sí. Bueno, no solo son partidos, hay también un intento por parte del poder estatal de, obviamente, implicar a gran parte de la sociedad civil. Ahora hablo de empresas. Bueno. Vamos a ver ahí en pantalla también, estos son estadísticas que los pueden encontrar ustedes, están en un informe en la página oficial de la Agenda 2030 del Gobierno. Hay una auditoría que se hizo sobre cómo lo ven ciertas empresas la Agenda 2030, me pareció interesante, ¿no? Primero ahí podemos ver en pantalla, tanto en el punto 1 como en el primer quesito como en el tercero, en el primer quesito se ve que principalmente las grandes empresas, todo eso que es naranja en el primer quesito, son las que más conocen
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, las grandes empresas, las multinacionales, sí que estaban enteradas de antemano, o sí que sabían de antemano un poco de qué iba todo esto, pero las medianas empresas, las pymes, que son la espina dorsal de la economía española, prácticamente no sabían nada, o al menos lo habían escuchado, ¿no? Esto indica que hay una compenetración total, de alguna manera, entre el gran capital, hablamos de esas multinacionales, los metacapitalistas, y el poder político internacional. O al menos se puede entender así. Igual no lo sé. Igual yo estoy muy conspiranoico, pero claro, vemos que las agendas se suman al carro, igual que el carro de la LGTB, ahora se están sumando al carro de la Agenda 2030. Mira, yo de las grandísimas multinacionales, si quieres vamos a hablar en programas posteriores porque es un tema delicado y complicado. Yo te voy a hablar de las empresas con las que nosotros nos hemos reunido. Vamos a hablar de lo que sabemos al 100%, no de lo que está clarísimo pero no podemos demostrar. A mí me han dicho, más de una y más de dos y más de tres, que ellos tienen los ODS en sus páginas web porque no les queda más remedio. Porque les han dicho claramente que como no pongan en marcha los ODS, ellos tienen que tener su página de desarrollo sostenible, o si no, les sacan del circuito y son empresas no recomendables. Varias, ¿eh? Eso, al fin y al cabo, es una extorsión. Totalmente, y que además no están de acuerdo con ella, que saben perfectamente lo que significa. Digo, que no me pueden denunciar por decir esto, o sea, es una extorsión el hecho de que se utilice el poder político para una presión que lo es. Hacia la libertad económica. Y las empresas, algunas de ellas que se han puesto en contacto con nosotros, nos dicen que bueno, al principio cuando lo vieron, bueno, pues venga, a ver, ¿qué vais a hacer vosotros por el planeta? Tal, pensaban que era algo así, que era algo de reciclaje, ¿qué es lo que piensa muchísima gente? Pero que, bueno, una vez que ya se preocuparon en mirar más allá, vieron que lo que significaba y que la tienen en sus páginas web y la rellenan esos formularios que les envían de vez en cuando como pueden, pues por no estar fuera del circuito. Es que, además, es que ese informe me pareció claro y evidente. Cuando lo analicé para un curso que tenía que dar, me llamó mucho la atención porque además ponía el 70% de las empresas encuestadas decía que se adherían a los puntos ODS por puro interés de marketing, claro. Es decir, por pura imagen. Sí, sí. Es decir, que también estamos viendo que gran parte de las empresas no hay ese compromiso, como nos pretenden vender desde las altas esferas políticas, con esa sociedad de todos, como la llaman, porque realmente lo que hay es un negocio. Es decir, no me queda más remedio. Claro, o sea, parece que estamos viendo, claro, cuando los grandes empresarios o las grandes instituciones nos venden algo, igual es porque pienso mal, y quizá por defecto profesional, pero cuando algo me lo están promocionando, tengo la sensación de que ya están ellos preparados en el puesto de salida. Y cuando nos lo promocionan, ya tienen cierta ventaja, ¿no? Y ahí es donde quiero entroncar con lo que estabas diciendo, que me parece muy interesante. España de ahí sale mal parada. Bueno, no solo España, lo estamos viendo que de alguna manera Europa en general, porque esto también nos afecta a todos como continente, como bloque, somos la Unión Europea. Hasta ahora, en tu tiempo que llevas en la comisión, ¿qué has visto en cuanto a esta libertad económica? ¿Has visto algún ataque directo, directamente que se hable? ¿Alguna anécdota curiosa para el espectador que tú recuerdes? Anécdotas curiosas. Es que tenemos unas cuantas que las vamos a mostrar ahora con algunos vídeos. Es todo sorprendente. Yo además invito a muchos compañeros porque como la comisión habla absolutamente de todo, pues a veces cuando son temas económicos un poco más delicados y tal, pues por ejemplo he invitado a Rubén Manso y me decía, por favor, a mí llámame siempre porque es que yo alucino el nivel de agresividad que hay aquí contra vosotros y las cosas que se proponen, ¿no? Bueno, anécdotas, por ejemplo, el otro día pedían que se ayudara en la educación especial a niños en educación especial de otros países. Y yo decía, pero señores, pero si ustedes no han querido ayudar aquí, si les están quitando a los colegios concertados la subvención y quieren integrar con la excusa de la integración a niños que necesitan una educación especial, quieren que vayan a colegios, públicos y sin ningún tipo de atención especial, digo, y quieren mandar dinero a otros países para ayudarles a esto, pero, en fin. Claro, cuando hablan de ciudadanía global, igual es eso, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, eso todos es peor. Aportamos dinero a todos, pero nosotros no recibimos dinero de nadie. Lo de la ciudadanía global es un tema muy serio. Perdona, no quiero que nadie entienda que esto es un comentario cínico ni nada, porque siento que hay gente que necesita ayuda. Lo que hablo es de esa hipocresía de personas que están de alguna manera incitando incluso al aborto de personas necesitadas
o de educación especial, con lo que tú has dicho además de cómo en España se persigue ese tipo de educación diferenciada o educación especial simplemente, resulta cínico, vamos a mandar dinero a ONG que nos preocupemos tal, por para los que que están. luego, no, yo lo dije claramente, digo, mira, esta es la típica excusa de mandar dinero a alguna ONG para que cuando les echemos del gobierno tengan donde colocarse. Bueno, no es que lo diga yo, que lo dijo Rejón, efectivamente, tal cual. Ya que te tenemos aquí, bueno, Sí. te iba a preguntar qué es la Agenda 2030, pero tenemos un vídeo Sí. de cómo explicas tú qué es la Agenda 2030 en la comisión. Vamos a escucharlo. ¿Qué es esta agenda que defiende desde Bildu hasta el Partido Popular, pasando por los comunistas, socialistas? Porque mire usted, el fin de la pobreza no es, el hambre cero no es, el trabajo decente no es, crecimiento económico no es, sostenibilidad de ecosistemas terrestres no es, una justicia independiente, señor Santiago, no es. Yo quiero que usted me diga lo que sí es. La Agenda 2030 sí es aborto libre y gratuito. Aquí no viene ningún feto triturado, pero es aborto libre y gratuito. Usted lo ha dicho en más de una comparecencia. Agenda 2030 es eutanasia. Agenda 2030 es adoctrinamiento escolar. Agenda 2030 es multiculturalismo, o lo que es lo mismo, fronteras abiertas para que personas que no comparten nuestra cultura y nuestras costumbres entren dando una patada en la puerta. Señor Santiago, nosotros no entendemos para qué esta multiplicidad de partidos, para qué esta necesidad de tanto partido si este gobierno, el gobierno de Sánchez, en coalición con ustedes, tiene un plan, y lo ha dicho infinidad de veces, es el plan de la Agenda 2030, es su plan de gobierno y es el mismo plan que tiene el señor Feijóo. Claro. Está muy claro. Muy claro. ¿Para qué esa multiplicidad de partidos si es que no es necesario? ¿Para qué? Ese es el consenso. Todos Ese es el supuestamente somos consenso, diferentes, pero sí. todos vamos a una. No, y nosotros estamos fuera del consenso. Que ojalá fuéramos todos a una a nivel nacional, que habla mucho de consenso internacional, pero no son capaces de entenderse siquiera a nivel nacional o regional como para entenderse a nivel internacional. Pero qué consenso. Yo pregunto, ¿a quién le han preguntado sobre la Agenda 2030? ¿A quién le han preguntado si quieren que sea el plan de gobierno o no, o el plan para España? No se lo han preguntado absolutamente a nadie. Pero si va a ser lo que se va a poner en marcha y sobre lo que se va a legislar en nuestro país de aquí a 2030, pues entonces ¿para qué hay más de un partido político? No es necesario. Por eso decimos siempre que solo queda Vox, porque somos los únicos que tenemos un plan para España. Estoy seguro que alguien te va a sacar de contexto lo que acabas de decir. Por el tema, ya sabes, de explotar siempre lo que les interesa. Lo hablo contigo en muchas ocasiones y es cierto, claro, si ponemos los puntos sobre la mesa, sí. Es cierto que, claro, todos los puntos tienen algo de positivo, ¿no? Es decir, el planteamiento es bueno, es decir, es loable, vamos a decir que es loable, y que yo creo que de cada punto, si estuviera enfocado como hacéis vosotros en Vox con Agenda España, podría haber algo de beneficio para España, ¿no? Cuando hablamos de proteger ecosistemas, evitar contaminación, mejores ciudades, mejor uso del agua, todo eso, claro, enfocado a nivel nacional, con una perspectiva nacional, vamos a decir también una perspectiva patriótica, es decir, de poner por delante nuestros intereses antes que los de otros, tendría su lado positivo. Pero como bien dices, o al menos lo que has visto en la comisión, es que poco a poco vamos perdiendo en todos los indicadores. Pero es que porque no es para España la agenda, si es que ese es el problema, es que tú cuando abres la agenda y ves las metas de la agenda, nunca te habla de España, te habla siempre de en el mundo, como lo que hablábamos hace un momento de lo de la ciudadanía mundial. Pero ¿cómo que educar a los niños en la ciudadanía mundial? Es que si tú educas a un niño en la ciudadanía mundial, ¿qué es eso de la ciudadanía mundial? Tú tendrás que educar a un niño en la ciudadanía española, porque la ciudadanía es un concepto jurídico político que es lo que te da a ti derechos políticos, como por ejemplo el derecho al voto. Si tú no vas a ser ciudadana española, ¿qué vas a ser ciudadana del mundo? ¿Y qué va a haber el Parlamento del mundo? ¿O qué es lo que persiguen? Porque es que lo hemos escuchado, claro. El problema, tú me decías hace un rato, no voy a decir tal porque voy a parecer un conspiranoico. No, un conspiranoico no. A eso me llamaron a mí el otro día y me pusieron los de Podemos hasta el gorrito de plata por decir que Pedro Sánchez, que María Jesús Montero y que Rufián habían hablado ya de nuevo orden mundial, que no lo he dicho yo, que lo han dicho ellos,
luego abres el sistema educativo tal. Hay que educar a los niños en la ciudadanía mundial. Bueno, entonces... No, y además lo estamos Lo estamos viendo ya precisamente en material educativo, que es lo que quería enlazar con el tema del adoctrinamiento. Tú has hablado muchas veces de adoctrinamiento, es un hecho, o sea, está en todos los lados. Hay programas de televisión pagados con dinero de la Agenda 2030 para mayor gloria de Pedro Sánchez y su gobierno. Está ahora mismo en los libros de texto. La ley de memoria democrática, bueno, demonizar, o sea, no poner en valor a nuestros héroes nacionales, ni nuestras gestas, nada que tenga que ver con la nación, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, el arraigo, lo atacan absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué atacan nuestras costumbres? ¿Por qué atacan nuestras tradiciones? ¿Por qué? ¿Por qué quitan cruces? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nadie se ha planteado que están derribando los pilares básicos de nuestra civilización. ¿De verdad que no lo está viendo nadie? Luego hablan de la democracia, los pilares básicos de la democracia, de nuestra Constitución: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Y no lo veo mucho por ¿libertad? Muchos lados. ¿Hay libertad? Yo se lo digo a mis sobrinos, había mucha más libertad en los años 80 que ahora. Es verdad que había cosas que no se fumaban en todas partes, que tal. Bien, hay cosas que hemos cambiado a mejor. El resto es que no hay libertad. Justicia intervenida. Mira ahora lo que está pasando. Pero lo primero que hicieron fue meter a una fiscal general de parte. Igualdad. Hay leyes que son absolutamente, que colocan a la mujer por encima del hombre, y la mujer tiene que estar en igualdad del hombre. No puede ser que se demonice a una parte de la población porque sí, porque son hombres y porque llevan no sé qué en el ADN. ¿Pero qué es esto? ¿Y pluralismo político? ¿Por qué? Tampoco, porque si tú opinas de manera diferente te dicen que estás fuera del consenso y que estás fuera de la democracia. Todos los días. Entonces, lo curioso es que ahora vosotros sois lo atacan todo. Que estáis fuera estamos fuera de la democracia por pensar diferente, pero es que es un oxímoron, es que eso no tiene ningún sentido. Son los que son los defensores de la libertad, ¿no? Exacto. Claro, ahí es donde está el adoctrinamiento, ¿no? Que la víctima, no digo que vosotros seáis víctimas, sino que históricamente, al menos en cuanto a ese aspecto, que la víctima ahora sea un peligroso fascista porque no vota como quieren los agresores o los victimarios, indica mucho por dónde vamos, ¿no? Y precisamente adoctrinamiento quería continuar, y ahora vamos a ver este vídeo que explica cómo se maneja ese adoctrinamiento con la Agenda 2030. La Agenda 2030 se cuela en las aulas. Ione Belarra impulsará un plan educativo para que los niños y adolescentes asimilen las líneas maestras de la agenda globalista. 17 objetivos que, según el Ejecutivo, transformarán nuestro mundo. Y para ello, destinarán 163.000 euros a implantar herramientas didácticas, lúdicas y participativas como correa transmisora de sus conocimientos y valores. Así se especifica textualmente en el portal de contratación del Ministerio de Belarra. Recordemos que desde hace 2 semanas, Lili Bestringe es la responsable de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030. Bestringe, número 2 de Podemos, elegirá qué empresa recibe esos 163.000 euros de presupuesto. Con ellos diseñarán un programa lúdico y participativo para los alumnos. El objetivo es que el mensaje cale, y siempre es más fácil hacerlo si los jóvenes se divierten. Es más, crearán un juego digital que promocione la agenda y editarán contenidos audiovisuales para reforzar lo que los profesores enseñen. Precisamente los docentes serán clave y se les dará una guía con indicaciones, consejos y recursos para lograr que los niños interioricen el mensaje. No es la primera iniciativa en esta línea. Hace varios meses ya se lanzaron las gafas recortables de la Agenda 2030. Unas gafas para ver con la mirada de la sostenibilidad, aseguraron entonces en el Ministerio. Publicidad en los medios, mensajes desde las instituciones y ahora también adoctrinamiento en las aulas. Una estrategia global que abarca todos los frentes posibles. Bueno, ahí estamos viendo que es una guerra a 360 grados, ¿no? Es decir, se intenta tocar todos los pilares. Absolutamente. Televisión, medios de comunicación, series y, como siempre, por los más pequeños. Saben que las nuevas generaciones son lo más importante porque van a ser los votantes del mañana. Y la obsesión con los niños. Adoctrinamiento escolar, gastos en material escolar, todo publicitado por la Agenda 2030, que lo pagamos todos. Incluso no olvidemos esto, que lo pagamos todos, ¿no? Que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Eso también. Que todavía estamos esperando a que la ministra Montero se retracte. Me gusta que saques ese tema porque, bueno... Irene Montero, a día de hoy, todavía no se ha retractado de sus palabras. ¿Y lo va a hacer? Y lo tiene que hacer.
Pero eso ya sabes que viene de Naciones Unidas. Lo sé. Los documentos de educación sexual, ellos lo llaman de sanidad reproductiva, para no hablar del aborto, sí, te especifica por franjas de edad qué contenidos se tienen que dar, que es exactamente lo mismo que aplica Podemos en España. Sí, sí, no, pero esto es la ventona de Overton. Ella ha sacado la patita, ha medido a ver cómo reacciona la sociedad española, no se retracta porque la intención es clara, y volverá. Ha visto que tan pronto no, pero volverá. Y ese es el plan. Ese es el plan diabólico de la Agenda 2030. Cuando te preguntaba por tu trabajo en el día a día en la comisión era precisamente porque además recientemente ha habido ha habido lío en la comisión. Explícanoslo y ahora lo pasamos a ver. Hemos interpelado a la ministra pues para decirle que todas estas políticas que se están poniendo en marcha van en contra de los intereses de los españoles y que qué va a ser lo siguiente. Y luego la semana siguiente hicimos nuestra moción, que era nuestra propuesta, era proponer la Agenda España y que los españoles pudiéramos decidir. Que esto es lo que se ha presentado en el último Viva 22. Efectivamente, sí, porque los españoles tenemos derecho a decidir sobre todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria y con la energía, con inmigración, con educación, con igualdad, con la ilegalización de los partidos separatistas, en fin, con una serie de cuestiones que yo creo que los españoles, y no es que lo crea, es que en el artículo 92 de la Constitución así se dice, que los españoles podrán ser sometidos a consulta sobre aquellas cuestiones que son determinantes para su vida. Entonces nosotros instamos al Gobierno a que pregunte si realmente los españoles quieren lo que estamos viviendo o no, porque se puede cambiar. Creo que la respuesta sería muy conocida y precisamente por eso evitan, pues ahí lo dejamos, como decíamos antes de a los españoles. Bueno, vamos a pasar a ver unas pequeñas participaciones, tanto tuya como de Ione Belarra, y ahora nos lo explicas más en profundidad porque creo que son también de las más atractivas que he visto a nivel parlamentario, al menos para mi opinión. Vamos a escucharlo y ahora comentamos. Señora Belarra, la interpelamos para saber qué medidas va a poner en marcha para seguir avanzando en su Agenda 2030, además de ir regalando el dinero de los españoles, primero empobrecer a España y después ir por la vida de Robin Hood a la inversa, robando a los españoles para dárselo a la Fundación Bill y Melinda Gates. Además de eso, señora Belarra, nos gustaría saber, para estar prevenidos, qué más medidas va a poner usted en marcha. Pero vamos a hablar primero de qué es la Agenda 2030. Mire, la Agenda 2030, como usted sabrá, nace bajo el título de Transformar nuestro mundo. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pues muy bien. Eso de transformar nuestro mundo, la verdad es que suena bastante bien, siempre que esa transformación sea para mejor, no para hacer un mundo insostenible. Se puede cambiar todo aquello que no funciona, pero las cosas que sí funcionan, señora Belarra, habrá que dejarlas como están. Bueno, ahí estábamos escuchando a Madalena Nevado en esa pequeña interpelación. Y esto es lo que contesta Ione Belarra. La Agenda 2030, más allá de lo que se pueda decir hoy aquí, es el consenso más ambicioso al que ha llegado la comunidad internacional en las últimas décadas. Básicamente, la Agenda 2030, para toda la gente que nos está escuchando y que no la conoce, es una agenda más bien socialdemócrata que defiende la igualdad, que defiende la protección del planeta y que defiende la prosperidad para todas las personas, para todos y para todas. Hace 7 años, en este momento, que nuestro país, España, firmó este acuerdo junto a 193 países, el acuerdo internacional más ampliamente ratificado y, como decía también, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, el más ambicioso firmado hasta la fecha. Lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy antes de que nosotras llegáramos a este ministerio fue básicamente firmar este acuerdo y meterlo en un cajón. Cuando nosotras conformamos el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia en nuestro país y nos pusimos al frente de las competencias en materia de Agenda 2030, lo primero que dijimos, y yo como secretaria de Estado en aquel momento creo que lo dije con total claridad, era que no íbamos a permitir bajo ningún concepto que los objetivos de desarrollo sostenible se convirtieran en un lavado de cara verde, en un lavado de cara
morado para que las grandes empresas que trabajan contra los intereses de la ciudadanía fueran un lavado de cara utilizando la Agenda 2030. Bueno, a mí no me voy a reír porque, en fin, consenso socialdemócrata. Si es socialdemócrata, no es consenso. Más que nada porque hay mucha gente que no es socialdemócrata. Es que primero dice que no era una agenda ideológica, y lo mismo que dice el Partido Popular. Luego dice que es una agenda de consenso socialdemócrata. Yo digo, bueno, esta señora que está diciendo, es que no sabe ni... Pero vamos, que eso lo dicen en las comisiones los del Partido Popular también, que no es una agenda ideológica y que... Yo es que creo que el otro día no se estaba enterando de lo que estábamos haciendo, no se estaba enterando de que era una interpelación. Ella fue a explicar la agenda, yo lo que le estaba preguntando era qué iba a poner en marcha, qué iba a hacer. Una interpelación es una pregunta directa, concreta, por la cual la representante o la encargada tiene que rendir cuentas de lo que está haciendo y por qué está haciendo eso. ¿Qué va a ser lo siguiente que va a poner en marcha desde su ministerio? Para que los españoles estemos prevenidos, lo sepamos y nos preparemos para ello, porque como es todo un desastre, queremos saber cuál es el siguiente paso. Se fue por los cerros de Úbeda y sale por las multinacionales cuando dice lavado de cara verde y morado. Qué casualidad que el morado es el que precisamente financian esas multinacionales con las que ella supuestamente está en contra. Digo supuestamente por lo que decía en el editorial, la supuesta diversidad ideológica, que lo que vemos es que en el fondo todos trabajan por el mismo fin. Pero pues llamar morados, naranjas, azules. De todas estas multinacionales, Podemos surge en contra del globalismo. Y luego pues se alían con ellos, efectivamente, se han convertido en sus esbirros y ya está, y ahora pues a defender. Cuando sacáis estas vergüenzas a los partidos políticos, ¿cómo suelen reaccionar? Pues, a ver, la comisión es muy agresiva, ¿eh? Las comisiones de ODS son bastante agresivas. Por eso para mí son divertidas como periodista, por eso me refería antes. Ya, bueno, sí, nosotros como estamos acostumbrados pues tampoco... Pues son todo el tiempo diciéndonos que estamos fuera del consenso, que no somos solidarios. No, pero ¿cómo que no somos solidarios? Somos muy solidarios, pero primero con los nuestros. Es que primero hay que arreglarle la vida a los españoles. Ojalá pudiéramos llegar a un momento en el que nos sobrara y pudiéramos mandar dinero a todo el mundo e intentar arreglar los problemas del mundo entero. Ojalá, claro que sí, pero primero tenemos que atender a los españoles. Y por decir eso, te llaman de todo. ¿Por qué crees que hay gente que esto lo saca siempre de contexto? Es decir, priorizar y que te importe más el prójimo real, que el prójimo real es el próximo, no, con perdón, no de la persona que está a miles de kilómetros. Eso hoy en día parece ser un pecado, ¿no? Un pecado, no sé si mortal, pero preocuparte del que está a tu vera está mal, pero preocuparte de aquel que está muy lejos está muy bien. Y esto no sé si incluso... Detrás de eso hay una especie de racismo o clasismo por su parte, porque cuando todos hemos ido por la calle, todos vemos que en España cada vez hay más pobres, cada vez más gente no llega a fin de mes. ¿Por qué crees que se mira para otro lado? Pero es que ellos niegan que haya gente en España que lo está pasando mal. Ellos presumen del salario. Bueno, cuando gobernaba el Partido Popular, todos los días se morían millones de personas en la calle. Ahora que gobiernan ellos, estamos mejor que nunca. No, pero de verdad que lo niegan. O sea, ellos, cuando tú les dices que hay gente pasando hambre, que hay gente te dicen que no, que todo el mundo está atendido, que aquí en España no pasa nada y que por eso hay que ayudar al resto y que hay que, cuando les decimos, hombre, pero ¿cómo hay que mandar más dinero fuera para, yo qué sé, ¿no? Para talleres de todo tipo? Pues te dicen que sí, que es que esto es una agenda para el mundo entero y que somos unos egoístas y unos insolidarios. ¿En la comisión también manejáis presupuestos o no? ¿Cómo que si manejamos? ¿Podéis ver transparencia del gobierno en este aspecto? ¿Financiación que se destina a Agenda 2030, proyectos? ¿Pero este gobierno es transparente en algún aspecto? No, bueno, era una pregunta quizá sí. Con la respuesta obvia, pero bueno, por preguntar que no quede. A ver, claro, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene su presupuesto, uno de los presupuestos más grandes, de las partidas más grandes, porque está metido el tema de derechos sociales. Y ahí está todo. Pero luego hay otra partida para Agenda 2030 que es para publicidad pura y dura, no hay para otra cosa. O sea, Agenda 2030 es publicidad, es darle dinero a los ayuntamientos para que muestren a la sociedad los ODS, es publicidad para tacitas, para folletos y para la cafetería, para cambiar la cafetería, por ejemplo, del Ministerio últimamente. Yo no sé cuánto se han gastado en eso, 100 y pico mil euros en la cafetería, en fin, para
para cosas que no son para nada necesarias. Claro, por lo menos hasta ahora la sensación es que es más política de gestos, ¿no? Al igual que todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno hasta ahora, pero en concreto con la Agenda 2030 es más como, bueno, una campaña de marketing que camufla una serie de intereses política de privados generalmente. Víctima al planeta, porque el hombre es muy malo y está contaminando el eso es lo importante, la culpa es nuestra. Víctima a las mujeres, víctimas los homosexuales, víctimas los animales, todo, o sea, es su política, es, bueno, pues las víctimas por todas partes y ellos van a ser los salvadores de todas las víctimas y ya está, y vamos a demonizar a todo aquel que no piense como nosotros y vamos a patrimonializar a todas estas supuestas víctimas que no lo son como tal. O sea, bueno, habrá casos aislados porque los ha habido toda la vida de personas intolerantes y de personas, pero no para tener un ministerio de igualdad como el que tenemos y no para tener una Agenda 2030 que se nutre pues de eso, de inventar víctimas y no atender a las verdaderas víctimas, porque hay mucha mujer de verdad víctima de violencia de género la que no está siendo atendida porque no está dentro de su consenso y hay otras muchas personas que están teniendo problemas y no están siendo atendidas porque no son víctimas de la izquierda. Hablabas antes de... cercanos a la ideología de la izquierda. No, está claro que una mujer como tú en este caso, como no eres de las suyas, no hay sororidad, no hay yo si te creo hermana y todo lo contrario, ¿no? Ya no sabemos cómo va el cuento, desgraciadamente. Le hablabas antes precisamente de cómo se os tilda, o en este caso a ti se te ha tildado de conspiranoica, lo has dicho además públicamente en la comisión. Vamos a escucharlo porque me parece muy inteligente cómo conviertes el insulto en algo positivo, ¿no? Al menos para reírte de ellos. Vamos a escucharlo. Ha subido usted aquí a presumir del aborto y de la educación afectivo-sexual. Señora Belarra, ¿usted no es capaz de entender que hay personas que estamos pidiendo que somos nosotros los que queremos hablar con nuestros hijos de sexo y decidir en qué momento, cuándo y de qué hablar con nuestros hijos? Señora Belarra, los hijos son de los padres. ¿Va a ser suyo el hijo que va a tener o va a ser del Estado? Señora Belarra, ¿de quién va a ser el hijo que va a tener usted? ¿Del Estado? ¿De la señora Celaá? ¿De la Agenda 2030? Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos el derecho como padres a decidir la educación sexual y afectiva de nuestros hijos. Y eso no es ninguna conspiranoia. Exacto, eso es lo que dices tú. Efectivamente. Que no es una conspiranoica. Que no es una conspiranoia, derecho a decidir, que está ahí documentado. Efectivamente. Si lo tenéis en los textos todo. parlamentarios, lo tienen en todos los planteamientos que hacen en el gobierno, lo tienen en las páginas web de los partidos políticos, los tenemos en la ONU, lo tenemos en... Pero ellos enseñan los colorines, ellos enseñan lo bonito, los titulares bonitos y lo demás no. Y nosotros lo único que decimos es que los españoles tenemos derecho a decidir la educación que queremos para nuestros hijos. Tenemos derecho a decidir si las políticas energéticas son o no son razonables para la ciudadanía española. Tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos unas fronteras abiertas. Tenemos derecho a decidir los españoles. No queremos que venga ninguna agenda impuesta, diseñada por a saber quién, y se imponga en España y nos arruine. Todo, comenzamos el programa así, vamos a terminarlo, que queda poco tiempo con esto. El barniz de todo esto es el cambio climático, ¿no? La gran excusa. La excusa para intervenir en todos los aspectos. Sí, efectivamente, esa es la gran excusa. Y se les está cayendo la excusa, como te dije antes, porque se está viendo que a lo mejor no el culpable de que el clima cambie no es el hombre solamente. Y bueno, pues iremos desmontando este tema también del cambio climático, de la gran excusa, y lo iremos desgranando programa a programa, iremos objetivo a objetivo, y bueno, pues aquí... No tenemos una bola de cristal, pero sí que me gustaría hacer este ejercicio de imaginación contigo. ¿Veis luz al final del túnel? Sí, por supuesto que sí. Porque muchas veces los espectadores nos dicen, no hay esperanza, todo lo que comentáis es muy negativo. No, esperanza hay. Esto es, bueno, que estemos aquí hablando de esto ya es un ejemplo de esa esperanza, ¿no? Hay un movimiento patriótico en el mundo entero. Están despertando, ya sabes que en Chile no han aceptado esta constitución globalista, en Italia ya tenemos a Giorgia Meloni, ya has visto, bueno, el otro día
viva la cantidad de líderes internacionales que hay, patriotas, y estamos luchando en contra de esta agenda. Estamos cada día más convencidos de que esto tiene su fin y va a ser más pronto que tarde. Bueno, como decías, estaremos aquí desgranando toda esta Agenda 2030 y, como habrá para rato, cualquier cosa que hagas en la comisión o que te llame la atención, pues estaremos encantados de que nos la cuentes aquí con nosotros. Muy bien. Madalena Nevada, diputada de Vox, portavoz en la Comisión de la Agenda 2030, Javier muchísimas Villamor, gracias por estar con nosotros. Y nuevamente gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí con nosotros cada noche. Recuerden, mañana les vemos aquí de nuevo a las 9 de la noche y recuerden que tendremos más citas con Madalena Nevado para desgranar punto por punto qué es la Agenda 2030 y qué esconde realmente, qué significa realmente para España y todos nosotros los españoles. Hasta pronto, muy buenas noches.